Aleluya. Tema, reconciliación. Capítulo 5, busca ahí en Mateo. Capítulo 5, verso 21 al 24. Amén. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5 al 24. 21 al 24, sí. Aleluya. Oíste Sí. que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes la ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Solamente así, cuando es aceptada la ofrenda. Sí, Ponte cuando... de acuerdo hasta con ahí. tu... Hasta el 24. Aleluya, sí. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Bien. Fíjese, hermano, hay cosas que tenemos que ver mucho en este asunto. Es el tema. Yo lo recibía apenas ayer. ¿Por qué habla de esto? Porque hay tanta irreconciliación en el mundo. Pero vamos a ver que es en el pueblo de Dios en donde Dios quiere que haya una reconciliación. No podemos ser aceptos delante de Dios si hay algo que interfiere entre tu vida espiritual, que interviene en tu vida espiritual, como es el estar enojado con tu hermano. ¿Sabe que es una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta? Tú puedes escuchar este mensaje y puedes seguir como si nada, como si no lo hubieras escuchado. Porque no se tiene la inteligencia o el entendimiento de poner por obra la palabra de Dios. Y caminamos, pero caminamos como a ciegas, como palpando. ¿Por qué? Porque no se está haciendo el debido caso a la palabra de Dios. Y seguimos batallando en nuestro carácter, nuestro modo de ser, de actuar. Antes se dijo, dice aquí a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hay una muerte. Ya no es literal, sino es espiritual. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de un juicio. Se va al tribunal cuando una persona ha cometido un delito, una muerte, en este caso una muerte. Y lo van a enjuiciar. ¿Por qué? Por causa de esa muerte. Pero aquí cualquiera que se enoje ya es ¿qué? Culpable. Y es culpable de que se le enjuicie. ¿Por qué importante es de lo que sale de tu boca? Antes de que salga de tu boca, primero estuvo en el corazón. Cualquiera que le diga a su hermano que es un necio, y es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Tú te expones al infierno de fuego cuando le dices a tu hermano que es un tonto, que es un necio. Te estás exponiendo, hermano. ¿Cuántas veces se peca de esa manera? Pero se pasa por alto esta, que podría ser una cosa insignificante. ¿A poco por esas palabras que yo voy a decir o hablar, ya me puedo ir al infierno? Acrisolada y limpia es la palabra de Dios. Si lo dice es porque en verdad
hay un cargo, hermano, por causa de hablar mal. ¿Por qué le dice eso? Porque hay un desacuerdo entre tú y la persona. Te dice, si traes tu ofrenda al altar, no te va a valer de nada. ¿Por qué? Porque ahí te van a recordar que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Quieres que tu ofrenda sea agradable a Dios? Primero reconcíliate con tu hermano. ¿Cuánta gente hay que está dentro de la iglesia, pero que hay pleito dentro de la iglesia? Hablando de la congregación de Dios. ¿Pero qué hay fuera de la congregación? En tu vida rutinaria, ¿con quién estás enojado? ¿Con quién estás airado? ¿A quién le tienes que pedir perdón? ¿A quién le tienes que decir lo siento por haberte tratado mal? ¿Cuántas gentes hay allá afuera con la cual tú te puedes estar enemistado? Con el de la tienda, con el que vende la leche, con cualquier persona que tú trates, hermano. ¿Cómo te quiere Dios? Dios quiere que tú vengas delante de Él. ¿Sí? Si traes ofrenda de alabanza, de adoración al Señor, no puede ser acepta. Si tú tienes algo contra tu hermano o alguien de tus hermanos tiene algo contra ti. Dice, primero reconcíliate. Reconcíliate con tu hermano. Piensa un momento en tu corazón con quién debes de reconciliarte. Si yo te diera unos 60 segundos para que viniera a tu mente y que el Espíritu Santo te recuerde con quién no te has reconciliado, es día de que debes de reconciliarte primeramente con Dios y después con todos los demás. Cuando solamente tu palabra áspera ofende a las personas, ya hay un ligamento ahí de desacuerdo. Qué tremendo es esto. Pero pasamos luego por alto esas cosas pequeñitas. Esa palabra áspera daña a los demás. Y esa palabra es pecado delante de Dios porque heriste a tu hermano. Y te das cuenta, hermano, que hay gente que te hirió cuando te habló de esa manera. Con autosuficiencia, con prepotencia, con enojo, con ira, con aspereza. Y te dañó tu corazón. Y como estás dolido, vas y comentas, es que me habló mal, es que me trató mal. Y tú te sientes mal por eso mismo. Te hirieron. Pero también debes recapacitar. ¿Cuántas veces tú heriste a una persona? ¿Cuántas veces con tu actitud, con tu modo de hablar, heriste a aquella persona? Y no lo tomaste en cuenta. Pero ella sí. Así como que ella no tomó en cuenta que te hirió, también tú puedes ser lo mismo. No te das cuenta que heriste a aquella persona con tu modo brusco, áspero de hablar con aquella persona. Dice, han perdido la suavidad de las palabras. No pierdas la suavidad de tus palabras. Alguien puede decir, es que yo siempre he sido así. Es que así hablo yo. Es que así soy yo. Como que estás delimitando la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás respondiendo tú ante el cambio de Dios que Dios se hace en tu vida? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas deberían de haber pasado ya y deben de estar hechas nuevas en tu vida. Pero si no cambias, si no cambia tu actitud y tu modo de ser, reflexiona y tienes que reconciliarte con las personas. ¿Cuántas personas pues tienes en tu vida que tienes que reconciliarte? ¿Cuántas? Quizás sean muchas personas a las que tú tienes que pedir perdón y humillarte.
quizás no sea fácil. Vamos a ver cómo es que lo que quiere Dios es que no te quedes expuesto a que haya entrada o caída al infierno, ¿sí? Dice, Jesús no se refiere a un enojo justo con los malvados e injustos, sino que está condenando el enojo vengativo del que injustamente desearía la muerte de otra persona. Y mira, esos pensamientos llegan a tu vida de alguien que te puede haber hecho daño. Ese pensamiento llega como tuyo, si lo aceptas, pero enviado por Satanás. Y dices, o piensas, ojalá que se muriera. Y ahí estás pecando, hermano. Necio es un término despectivo. Llamarle necia a una persona con enojo y desprecio pudiera ser indicio de una actitud que lo pone a uno en peligro de ir a parar al fuego del infierno. Otra vez. El término despectivo necio, decírselo a una persona con enojo y desprecio, pudiera ser indicio de una actitud que lo pone a uno en peligro de ir a parar al fuego del infierno. ¿Quién quiere parar al fuego del infierno? Nadie, hermano. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 5, verso 8 al 11. Amén. Adelante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Sigue. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. ¿Quién nos reconcilió con el Padre? Jesucristo. ¿Por qué hubo necesidad de reconciliación? Porque éramos enemigos de Dios, hermano. Por el pecado. El pecado hace que nos distanciemos de Dios. Entonces Jesucristo vino a reconciliarnos con Él. Amén. Nos justificó con su sangre. Y somos salvos de la ira de Dios. Ahora, y si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjate bien, primero nos justificó y luego nos salvó por su vida. Amén. Y no solo esto, Aleluya. también nos gloriamos, nos alabamos a nosotros mismos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección, por las cuales se recibe el perdón y la reconciliación con Dios. Esa es la salvación inicial. El creyente permanece salvo mediante la fe viva y la unión con el Cristo vivo. Si Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por todos mientras eran enemigos, ¿cuánto más hará para salvarnos de la ira venidera, ahora que son sus hijos mediante la fe que tienen en su Hijo? Fuimos reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. 2 Corintios 5, 17. Cinco, 17 al 20. Gloria a Dios. Amén, aleluya. De modo De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por Dios que Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó
a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. Ya nada más, hermano. Deberías de ser así, de esa manera, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué vemos que no son hechas nuevas? Porque nos faltan muchas cosas, hermano. Muchas áreas hay de nuestra vida que no están en control. Esas áreas de nuestra vida tenemos que ubicarlas y trabajar sobre esas áreas de nuestra vida. ¿Sí? Amén. Pues fíjate bien lo que dice. Estas cosas nuevas, esa criatura nueva, proviene de Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo. Por Cristo, intermediado Cristo ahí, me dio Cristo ahí. Fue el mediador. Y nos dio, ahora fíjate que te dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Si Cristo habló al Padre, habló con el Padre, intercedió por nosotros del Padre para reconciliarnos, nosotros tenemos ya el ministerio de la reconciliación. Es un misterio grande, hermano, de reconciliar a la gente con Dios. Es un trabajo que está dando el Señor a través de Pablo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es causa, hermosa causa, de que Él dio su sangre por nosotros, ¿sí? No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó que a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú eres portador, hermano, de la reconciliación. Fíjate bien. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Un ruego es una súplica. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué le decimos a la gente? Arregla tu vida. Arregla tu vida, porque el tiempo que vivimos aquí es corto. Arregla tu vida. Mira, si tú arreglas tu vida, te reconcilias con Dios, te habrás hecho un gran favor a ti mismo. Acércate a Dios. Limpia tu corazón. Dice, de otra parte, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. La reconciliación es un aspecto de la obra redentora de Cristo, es decir, la restauración del pecador a la comunión con Dios. El pecado y la rebelión de la raza humana han dado como resultado la hostilidad contra Dios y el distanciamiento de Él. Esa rebelión provoca la ira y el juicio de Dios. Mediante la muerte expiatoria de Cristo, Dios ha quitado la barrera del pecado y ha abierto un camino para que el pecador se vuelva a Él. La reconciliación llega a ser eficaz para cada persona mediante su arrepentimiento y fe en Cristo. A la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación, por el cual llama a todos a que se reconcilien con Dios. La reconciliación solamente puede llegar a ser eficaz para cada persona cuando ésta se arrepiente. Si no hay arrepentimiento, no hay reconciliación. El Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y Él sigue haciendo eso, hermano. Convencer a la gente que es pecadora, que necesita a un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Amén, aleluya. Porque ningún otro, hay otra salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Mirad a mí ser salvos todos los términos de la tierra, dice el Señor. Mirad a mí ser salvos todos los términos de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios 2:11. Al 19 está un poco extenso aquí, pero qué bueno. Amén. Adelante, ¿sí? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles
En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha por mano, Con mano de con mano en la carne, en quien En aquel tiempo. en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas en paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Edificados sobre el fundamento. Hasta ahí, sí. Aleluya. Cristo es nuestra paz. En Cristo tenemos paz. Amén, aleluya. Aleluya. A pesar de tanta turbulencia del mundo, estoy seguro que hay paz en tu corazón. Amén. Porque lo produce el poder de Dios, hermano. Amén, aleluya. El Espíritu Santo está ahí en tu corazón. ¿Sí? Y eso produce en ti esa paz. Amén. Antes estábamos sin Cristo. No sabíamos nada de Dios ni de Jesucristo. Se manifestó a nosotros. Se dejó hallar por nosotros. Más bien no lo buscábamos. Ni lo buscamos, pero sí hizo hallar por nosotros. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Estábamos alejados sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No había esperanza, hermano, porque no teníamos a Dios en nuestro corazón. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. Amén, aleluya. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribó la pared que nos separaba del Señor, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Aleluya. Matando en ella las enemistades. ¿Hay enemistad en tu vida para con alguien? Tienes que matar esas enemistades. Tienes que congraciarte, hermano, con toda la gente. ¿Sí? Y porque todos, hermano, por medio de Él, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De hecho, toda la gente que cree en Jesús, se han nacido, van a entrar al mismo lugar. No puede decir, es que yo no me llevo bien con el hermano o la hermana, o con otra iglesia. ¿Sí? Si no te llevas bien aquí, no te vas a llevar bien allá. Es más, ni siquiera te van a llevar si no te llevas bien aquí. Pues tienes que reconciliarte. No le puedes decir al Señor, Señor, que cuando me lleves al cielo no quiero estar con el hermano o con la hermana que me caen mal. No, hermano. Ni siquiera pensemos que nos va a llevar el Señor si no estamos bien con Dios y con nuestro prójimo. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos
al prójimo, al hermano. Esa es una mentira, ¿verdad? Porque si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? ¿Sí? Entonces, hermano, es una ilusión de una persona que quiera ir al reino eterno sin reconciliarse aquí con la gente. Que tu corazón no le deba a nadie nada. Debes algo, págalo. El amor es el que se debe pagar diario. No le vas a nadie nada, solo el amarle. Amén. Amén. Y bien, hermano. El acceso a Dios el Padre es por medio de Jesucristo por el Espíritu Santo. Entrada significa que los que creen en Jesucristo tienen la libertad y el derecho de acercarse a su Padre Celestial con la confianza de que Él los aceptará, amará y recibirá. Esa entrada se obtiene por medio de Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, y su intercesión celestial por todos los que se acercan a Él. El acceso a Dios requiere la ayuda del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo dentro del creyente hace posible orar e invocar a Dios según su voluntad y según su propósito. Aleluya. 4:26 de Efesios. Ahí mismo. Gloria a Dios. Amén. Adelante, hermano. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aleluya. Permisión para que te enojes, pero sin pecado. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Reconcíliate antes de que el sol se ponga. Reconcíliate con tu hermano, con tu prójimo. ¿Con quién estás enojado? Con quien estés, tú reconcíliate, hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque al hacerlo le estás dando lugar al diablo para que gobierne tu vida, te maneje, te controle. Le das una entrada legal, dijimos a Dios. Le das una entrada legal a Satanás para que te gobierne, te manipule, te controle. Aleluya. Colosenses 1:15. Gloria a Dios. Colosenses 1:15. Amén. Adelante, hermano. Al Él es 23. la imagen- 1:15 al 23. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que en el principio, ¿El que es? el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eranos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. Noten, hermano, la gente peca una y otra vez. Por eso es necesario que el Señor interceda por nosotros constantemente. ¿Sí? Y se hacen malas obras. Pero ¿sabes qué?
dice que Él nos ha reconciliado en su cuerpo. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Mediante la sangre de su cruz, sí. Bendito Dios. Al Padre le agradó que en Jesucristo habitara toda plenitud, toda la plenitud. Y por medio de Él está reconciliando consigo todas las cosas, hermano. ¿Sí? Nosotros éramos en este tiempo también extraños enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Cómo nos presenta el Señor? Jesús al Padre nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El acusador va delante del Padre. Él no le puede mentir al Padre. Él dice, mira tu pueblo cómo se está comportando. Se están criticando unos a los otros. Se están odiando. Se están menospreciando unos a los otros. Y Jesús dice, sí es cierto, porque es verdad. Pero le dice al Padre, Señor, pero yo derramé mi sangre por ellos. Precisamente porque son fallos, pero son mis hijos porque yo di el pago. Yo pagué por ellos. Jesús pagó por ti, hermano, para presentarte delante del Padre, santo, sin mancha y sin reprensión. Amén. Mira qué grande es el Señor, hermano. Valora ese gran amor de Jesús por ti. ¿Qué demás? Porque el pago fue la muerte en su carne. En medio de la muerte para presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Bendito Dios. La humanidad y todas las cosas del universo se unifican y armonizan en Cristo. Pero eso no significa que se reconcilie a todas las personas sin la participación de su voluntad. Tienen que aceptar la reconciliación. No te va a reconciliar el Señor a la fuerza. Es si tú decides estar en paz con Él, reconciliarte con Dios. Entonces no significa que se reconcilie a todas las personas sin la participación de su voluntad. Siguen siendo enemigas de Dios las personas que rechazan la reconciliación que les ofrece Cristo. Mucha gente no quiere nada con Cristo. No quieren reconciliarse. Dios no puede obligarlos. Pero tú que conoces al Señor, debes siempre estar dispuesto a reconciliarte con aquellos que no te aman. Tú ámalos de todos modos. Aunque no te vean bien, tú míralos bien. Aunque no te hablen bien, tú hablas bien. ¿Sí? Aunque no te tomen en cuenta, tú sí tómalos en cuenta. Aunque te hablen con aspereza, tú no lo hagas de esa manera. Tú cambia tu forma de hablar, tu forma de pensar. Reconcíliate con Dios. Veamos a aquí dice Job, capítulo 22. Job 22, verso 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá. Vendrá bien. Otra vez. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Aleluya. Amistémonos con Dios, hermano. Amístate con Dios. ¿Sí? Y vas a tener paz. Cuando tú tengas esa paz por amistarte con Dios, hermano, la Escritura dice que no te va a ir mal. Siempre te vendrá bien. Si tú te amistas con Dios, va a haber esa paz que solamente lo puede producir el que tú estés en amistad con Dios. Aleluya. Rápido vamos ahí a Lamentaciones capítulo 3, verso 27 al 35.
3:27 al 33, perdón. 3:27 al 33. Aleluya. Es terrible, hermano, todo lo que habla aquí del pueblo de Israel. Este libro, hermano. Es tremendo esto. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. No te dice que puedes recibir una afrenta o no, o dos. Aquí que te dé, que te colme de afrentas. ¿Podrás resistir eso? ¿Puedes resistir que alguien, aparte de que te dé una bofetada, que te afrente? No una vez, sino muchas veces. Al colmo. Si estás en la carne no vas a aguantar, hermano. Si caminas en la carne, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque va a aflorar la carne inmediatamente. Va a brincar la carne y luego en la injusticia esa. Pero fíjate además que tremendo eso. Tienes que darle la mejilla a aquel que te hiere. Fíjate más. Y ser colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Es una etapa, un paréntesis de prueba. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Pero, mira, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? No porque quiera el Señor afligirte, sino porque está haciendo una prueba tanto para uno como para otro. ¿Sí? Entonces empieza diciendo, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. A veces Dios envía aflicciones a los que se han rebelado contra Él. Fíjate bien. A veces Dios envía aflicciones a los que se han rebelado contra Él, a fin de efectuar una obra redentora, a fin de efectuar una obra provechosa y purificadora en la vida de ellos. Es bien importante esto, hermano. Te voy a dar que nota esto. A veces Dios envía aflicciones a los que se han rebelado contra Él, a fin de efectuar una obra provechosa y purificadora en la vida de ellos. Los que pasan por tales pruebas deben confesar su pecado, pedir perdón y confiar en el Señor para perdón y renovación. Cuando hay rebelión, cuando hay rebeldía, Dios envía aflicciones, hermano. Y hay gente, mucha gente se rebela, hermano. Estábamos diciendo hace poco. ¿Cómo ves una rebeldía? ¿Qué es para ti ser rebelde? ¿Cómo calificas la rebeldía delante de Dios? ¿Haciendo lo que tú quieres? Esa es una rebeldía, haciendo lo que tú quieres. Y se le llama anarquía. ¿Sí? Se llama anarquía, hermano. No aflige voluntariamente. Antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Hay aflicción, pero también hay compasión. Él sabe que estás sufriendo por causa de esa aflicción, pero Él te libra, pues. Dios no se deleita en castigar a las personas por sus pecados, sino que lo hace porque tiene que mantener el orden moral en el mundo. Oye bien, Dios no se deleita en castigar a las personas por sus pecados, sino que lo hace porque tiene que mantener el orden moral en el mundo. La última esperanza de Dios es que la aflicción haga que el pueblo vuelva a Él. Eso es lo que quiere Dios. Es el propósito de Dios, hermano. Atraer así a aquellos que Él ha escogido. Atraer a sí mismo a aquellos por los cuales dio un pago. El pago fue la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. 3:40, ahí mismo.
¿Qué debemos de hacer? Amén. Adelante, hermano. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos. Vamos a reconciliar nuestra actitud, nuestro corazón delante de Dios. Sí, escudriñemos, mira tu camino, cómo estás caminando delante de Dios. ¿Crees que tú al estar caminando es lo correcto? Si te examinas, hermano, si nos examinamos, estaremos dando cuenta que no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Porque en ciertas actitudes o con ciertos conceptos que tú tienes de seguir a Dios, te vas a encontrar, si te examinas honradamente, vas a ver que estás fallándole al Señor en lo más elemental, en la obediencia a Él. Cuando tú escudriñes tu andar, cuando tú escudriñes tus caminos, te das cuenta, sí, yo fallé aquí, fallé ayer, fallé antier, fallé la semana pasada, pero tienes que examinarte, ver en qué terreno estás pisando, ver si tu andar es agradable delante de Dios. Al escudriñar tu camino, vas a estar queriendo reconciliarte con Dios. Al buscar, dice, volvámonos a Jehová. Te vas a volver hasta que te reconcilies con Él. Eso es lo que Dios quiere, hermano. ¿Cuánta gente está enojada con Dios? Molesta con Dios. Puede haber gente porque si se muere un familiar, la gente se enoja con Dios, se disgustan con Dios. Cuando no se tienen los recursos que quieren tener, cuando no resultan las cosas como quisieran, se molestan con Dios. Reconcíliate con Dios. Y después de que te reconcilies con Dios, reconcíliate con toda la gente. Di conmigo, toda la gente. ¿Qué quiere decir reconciliación? Reconciliación, del latín reconciliatio, es volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Es tomar el valor necesario para pedir perdón, encontrarse de nuevo con el otro, ese otro que se convirtió en enemigo. Reconciliar es dar un paso, un gran paso, y entender que después de cruzar esa línea, todo será diferente, todo será mejor. Cuando tú pecas, cuando nosotros pecamos, el Señor dice que esos pecados ya no te los va a recordar. Esos pecados los va a poner en el mar del olvido. Los va a enterrar para siempre. Y jamás te va a reclamar ni te va a reprochar esos pecados que Él sabe que los cometiste. Pero tú al venirlos, confesarlos, te estás reconciliando con Él. Y ya dice Él, te apartas de ese pecado. Estás reconciliado conmigo. Porque estás haciendo lo que dice mi palabra. Reconocer el pecado, confesarlo y apartarse de él. Eso es reconciliarse con Dios, hermano. Quizás no estés bien reconciliado con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija, con tu papá, con tu mamá, con el vecino, con la gente que te conoce. Busca reconciliarte con todos, hermano. Esa es una preparación para que en el momento, en la hora, Dios diga, es tiempo de que salgas de la tierra. Y te meten al siglo eterno, a la otra dimensión espiritual. En la presencia de Dios hay plenitud, gozo, hermano. Delicias a su diestra para siempre. Que no le tengas que deber a nadie nada. Arréglate con Dios, hermano. Amén. Amístate con todos. Es el consejo de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.